Isquemias intestinales. El suministro de oxígeno a las células depende, de el flujo de sangre que circula por los vasos principales. La concentración de hemoglobina y su saturación de oxígeno. La distribución de sangre en la pared intestinal. El intercambio de oxígeno entre la capa más basal de la mucosa y la porción más distal constituida por las vellosidades. La capacidad de las propias células para utilizar el oxígeno. Inicialmente, el aporte disminuido de oxígeno causa una depleción del ATP intracelular que altera la homeostasis dando la retención de agua y electrolitos. Este incremento del volumen da un estado de necrosis. Las células necróticas activan la respuesta inflamatoria liberando citoquinas, que al modificar la permeabilidad de las uniones intercelulares, alteran la función de barrera epitelial, permitiendo la fuga de bacterias a los ganglios linfáticos del mesenterio. El tipo de lesiones de una isquemia intestinal depende de la duración y la presencia de circulación colateral. La mucosa y la submucosa, que en condiciones normales reciben el 70% del flujo vascular, son las capas más vulnerables a los efectos de la hipoxia. De ahí que las lesiones se dan en la mucosa donde se aprecian áreas de edema y hemorragia submucosa, y finalmente necrosis. La afectación llega a hacerse transmural con posibilidad de perforación, sepsis y peritonitis. Los hematomas intramurales de intestino delgado con sintomatología similar al de una obstrucción intestinal con dolor abdominal, náuseas y vómitos debido al engrosamiento de las paredes del intestino. Los hematomas intramurales de intestino delgado donde se ve afectado el duodeno y yeyuno, siendo este el más afectado principalmente por la toma de anticoagulante oral, pero puede ocurrir también en pacientes con hemofilia o púrpura trombocitopénica idiopática, leucemia, linfoma, vasculitis y quimioterapia. La hemorragia de la pared intestinal es lenta y se produce en la submucosa a nivel de los vasos de pequeño calibre. Indican que la progresión de los estomas obstructivos se asocia al efecto hiperosmótico del hematoma, que causa el engrosamiento de la pared intestinal por el secuestro del líquido de los tejidos adyacentes. Imagen de arriba es obtenida mediante endoscopia que nos muestra la existencia de numerosos pliegues circulares de la mucosa más conocida como las válvulas Kerr-Kring o válvulas connivente del yeyuno en estado normal. Imagen de abajo nos muestras las válvulas de Kerr-Kring con equimosis e inflamación. Las principales bacterias que participan en el daño de las vellosidades del intestino, sobre todo las primeras porciones del intestino, principalmente son bacterias de la familia Enterococcee, que son bacilos gram negativos. Entre esas bacterias está E. coli entero-invasiva, E. coli entero-hemorrágica y Shigella, y como parásito actúa la Giardia. La E. coli entero-hemorrágica y Shigella se debe por presencia de la toxina SIGA. Esta toxina se adhiere al epitelio colónico, destruye las vellosidades, causa daño al enterocito y daño al endotelio vascular, causando diarreas disentéricas. La E. coli entero-invasiva también se adhiere al epitelio coliónico, destruye el tejido intestinal, da una respuesta inflamatoria, por polimorfonucleares, causando diarreas con moco y sangre. Giardia es una parásito que se multiplica por división binaria en la superficie de las primeras porciones del intestino delgado, adheriéndose a las vellosidades. Presenta dos formas, trofozoito y quiste, con un ciclo biológico sencillo. El trofozoito prolifera, se multiplica, y el quiste es la forma infectante. Este parásito altera las vellosidades causando acortamiento difuso e inhibición de las enzimas del borde de cepillo. Hiperplasia de las criptas. Incremento en la permeabilidad celular. Inflamación de la mucosa. Sobrecrecimiento de poblaciones bacterianas. Causado por el consumo de alimentos infectados, y la toma de agua contaminada. Que da síntomas de diarrea disentérica, vómito, y náuseas, provocando un desequilibrio electrolítico. Si no es controlado a tiempo, el paciente puede llegar a un shock hipovolémico por pérdida de sangre y electrolitos. Tratamiento. Antibiótico, como el trimetoprim, sulfametoxazol y reposición de líquidos, para el desequilibrio electrolítico. Created using Powtoon.